Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso seguimos con el pasado continuo. En el anterior vídeo explicamos cómo formar un pasado continuo, tanto en afirmativa como negativa, como para realizar preguntas en pasado continuo y respuestas cortas. Y en este vídeo lo que vamos a ver es cuándo usar un pasado continuo. Como repaso al vídeo anterior podemos ver cómo se formaba el pasado continuo en afirmativa. Recordamos que usábamos el pasado del verbo to be, was, were, más un verbo acabado en ing, como por ejemplo en el siguiente verbo, Peter was watching a film yesterday morning. En el caso de la negativa, lo que hacíamos era usar el mismo pasado del verbo to be, was, were, añadimos la partícula not y por último el verbo acabado en ing igualmente. Por ejemplo, my friends were not listening to the radio. Y en el caso de la interrogativa, alterábamos el orden, poníamos primero was, were y luego el sujeto, al contrario que hacemos en la afirmativa y en la negativa, y por último el verbo acabado en ing, como en las otras dos formas. Por ejemplo, were my parents sitting on the sofa at 9 o'clock? Una vez hemos repasado cómo se formaba la afirmativa, la negativa y la interrogativa de un modo breve, vamos a pasar a ver cuándo se usa el pasado continuo. Tenemos aquí dos ejemplos. We were playing football yesterday afternoon. Dos ejemplos en pasado continuo, este y she was doing her homework 2 hours ago. Y vemos cómo hay una serie de expresiones que nos dicen el momento en el que se estaba realizando la acción. Por ejemplo, yesterday afternoon, ayer por la tarde, o 2 hours ago, hace 2 horas. Este es el primer uso que tenemos del pasado continuo, es decir, actividades que empezaron y acabaron en el pasado. Estas dos actividades empezaron y acabaron en el pasado, pero tenemos que tener muy presente que lo que enfatizamos es la duración. Vemos cómo se enfatiza el tiempo durante el que se estuvo haciendo, ayer por la tarde y hace 2 horas. Vemos cómo se enfatiza la duración del momento. Para ello van a aparecer expresiones tales como las siguientes. Ago, que como vemos en la oración anterior se pone al final de la oración, ¿vale? Ponemos primero la cantidad de tiempo y luego usamos ago, que significa hace. También se usa la expresión at plus a time, es decir, at más una hora. Por ejemplo, podríamos decir at 3 o'clock, at 5 o'clock, at 7:30, es decir, at más una hora. Otra expresión podría ser yesterday afternoon o yesterday evening o yesterday morning, es decir, indicando el momento exacto en el que estaba ocurriendo la acción, ayer por la mañana, ayer por la tarde, ayer por la noche. Y también podemos usar la expresión last night, es decir, la pasada noche. Vemos que en todos estos casos también se podía usar el pasado simple, pero como he dicho antes, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que enfatizar la duración. Se marca mucho más en estas oraciones cuando tenemos que usar el pasado continuo la duración, es decir, cuánto duró esa actividad concretamente. Una segunda acción, un segundo uso del pasado continuo sería el siguiente. Vemos de nuevo dos ejemplos. Anne was writing a letter and Steve was reading. And we were talking on the phone while you were reading a magazine. Vemos que hay dos o más acciones que están sucediendo al mismo tiempo en el pasado. En este caso, la primera, Anne was writing a letter. Ana estaba escribiendo una carta. Steve was reading. Las dos acciones estaban ocurriendo al mismo tiempo. Y en el segundo caso, we were talking on the phone. Estábamos hablando por teléfono. While you were reading a magazine. Tú estabas leyendo una revista. Las dos acciones de nuevo están ocurriendo al mismo tiempo. Estas oraciones suelen usar expresiones como while o as. While, como vemos en la segunda oración, vemos como lo que hace es indicar que nosotros estábamos hablando por teléfono mientras tú estabas leyendo una revista. Indican que las dos acciones están ocurriendo a la vez. Tanto while como as significan mientras o cuando. Es decir, indican que las dos acciones estaban ocurriendo al mismo tiempo.
Recapitulando, tenemos dos usos, por lo tanto. El primer uso es para actividades que empezaron y acabaron en el pasado, enfatizando la duración, es decir, dándole muchísima importancia a la duración. Esto es lo que le va a diferenciar del pasado simple, que con el pasado continuo enfatizamos la duración, decimos el tiempo durante el cual se estuvo realizando esa acción, y un segundo uso que es para dos o más situaciones o dos o más actividades que estaban sucediendo en el pasado al mismo tiempo. Ejemplo de la primera: yesterday at 3 o'clock they were taking pictures of animals, es decir, hacemos hincapié en que era ayer a las 3 de la tarde. Enfatizamos la duración. Y en el segundo caso el ejemplo podría ser I was having a shower while she was watching TV. Es decir, enfatizamos que hay dos acciones que están ocurriendo a la vez usando la partícula while, que significa mientras. Con esto hemos concluido, por lo tanto, el pasado continuo. Hemos visto cómo se forma el pasado continuo, tanto en afirmativa como en negativa, como en interrogativa. Y por último, hemos visto cuándo usar un pasado continuo. Esto ha sido todo. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.